ahora sí vamos a ver bien hidratos de carbono. El tema de hoy. Los hidratos de carbono, también llamados glúcidos, serían o mal llamados azúcares, son componentes importantes de los seres vivos. En los vegetales van a formar estructura, por ejemplo en fibras, y reserva nutricional, que se encuentran en la semilla, en los tubérculos, en la pulpa de los frutos. Y en animales lo encontramos también como reserva energética y estructural. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Como función general son combustible energético, o sea, dan energía, y componentes estructurales. Lo vimos en el cuadrito del videíto cortito de introducción. Entonces la función general es o bien combustible energético o formando parte de estructura de las células, de los componentes. La fórmula general es CH2O N. Si ustedes ven es un hidrato porque tiene agua por cada carbono. Y esto se repite N veces formando polímeros. Químicamente, los átomos que se encuentran en los hidratos de carbono son carbono, hidrógeno y oxígeno. La regla mnemotécnica es CHO. Para hidrato de carbono, CHO. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso esos átomos quiero que el átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno, que se los aprenda. Los únicos, digamos, los que les mostré en el video anterior. Alguno otro que pueda aparecer suelto, pero en principio esos. Estructuralmente se dice que son, presten atención, polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Esto quiere decir que tienen el esqueleto de carbono. Todas las moléculas orgánicas que vamos a ver ahora tienen un esqueleto de carbono como parte constitucional y después otras cosas, que es lo que les decía en el video pasado, que es lo que les van a dar la característica. En el caso de los hidratos de carbono, tengo el esqueleto de carbono y muchos grupos funcionales con características polares. Aldehídos, que son estos, cetonas y alcoholes. Estos son los grupos funcionales, alcohol, aldehído, cetona. Entonces tienen muchos de estas cosas. Muchos aldehídos, muchas cetonas, muchos alcoholes, mucho formaldehído, aldehído. Es para que vean los grupos funcionales, no es porque esto sea la molécula de hidrato de carbono. Esto es un alcohol, esto es un aldehído. Esto es una cetona, esto es un aldehído. O sea, estos grupos funcionales pegados al hidrato de carbono le van a conferir la estructura de polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. De acá, sepan, bueno, desde ya la función general, que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, y grupos funcionales, aldehídos, cetonas y alcoholes que le dan polaridad, ¿sí? Si yo les muestro las fórmulas de los monómeros, esto sería 3 carbonos. Miren, la ribosa que tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aldehído y un montón de alcoholes. Miren la glucosa que tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aldehído y 1, 2, 3, 4, 5 alcoholes. La cetona es una glucosa de 6 carbonos, que es una polihidroxi, porque tiene muchos alcoholes, aldehído, porque tiene un grupo aldehído. Entonces es una polihidroxi aldosa, pero no me quiero meter con esa definición. Simplemente sepan que tienen un número determinado de carbonos en el esqueleto y muchas funciones, alcoholes y o aldehídos o cetonas, que ni siquiera se tienen que saber la fórmula, sino que tienen que saber que ese grupo funcional tiene oxígeno y eso le confiere polaridad. Si yo les muestro la glucosa, que tiene 6 carbonos, una función aldehído y muchos alcoholes, esto así no está en el organismo.
Y esto se los muestro porque lo van a ver en los libros, no porque lo tengan que saber. Esto se empieza a cerrar y se cierra así, en un ciclo, donde cada puntito representa un carbono. Y acá patita para arriba es el hidrógeno, enlace covalente con el hidrógeno, y acá el grupo alcohol. Estas son las representaciones de la glucosa. Se llaman fórmulas de Fischer, a esta fórmula lineal así en cruz, y proyección de Howard, que es en esta forma de ciclo. Y esto es porque esto en el organismo es inestable y se cierra por una reacción, que se forma un hemiacetal, no importa, se cierra así. Esto para que entiendan por qué está así en los libros y para que entiendan que cada puntito de estos representa un carbono. Ven, acá está el oxígeno, que es este, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto carbono. Y los alcoholes, alcohol, alcohol. Entonces, los hidratos de carbono, vuelvo, se forman por la fórmula y esta, donde tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y el esqueleto carbonado está unido a grupos funcionales que le confieren polaridad, y son los alcoholes, los aldehídos y la cetona, que en realidad lo que tienen es oxígeno, que es electronegativo. Eso es en resumen lo que les tiene que quedar grabado. Entonces, si yo de repente les mostrara, algo se me cayó, si yo de repente les mostrara cualquier fórmula de estas, y le digo, esto es una azúcar, un monómero, no sé, la ribosa. ¿La ribosa es polar o no? ¿Se disuelve en agua o no? ¿Por qué? Ustedes no tienen que saber la fórmula de la ribosa, se las muestro yo. Pero dicen, bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y es polar y sí, porque tiene un montón de grupos funcionales con átomos electronegativos, ¿sí? Alcoholes, aldehídos, en otros casos cetona, el que se lo aprende mejor, pero con que sepan que está lleno de átomos electronegativos como el oxígeno, suficiente. Bueno, ahora los vamos a clasificar según la complejidad de la molécula en monosacáridos o polisacáridos. Esperen. Bueno, de los monosacáridos son azúcares simples constituidos por una única molécula que al tener muchos grupos funcionales electronegativos son polares y solubles en agua. Son sólidos, cristalinos, solubles en agua. Reductores, esto es algo que lo vamos a ver en metabolismo, pero sepan, cuando veamos metabolismo en las últimas clases, que esto quiere decir que se va a oxidar la molécula de glucosa, va a ceder electrones, adquiere cargas positivas. Esto es muy importante en las reacciones metabólicas. Hasta acá se los nombro así. Se los nombra con la terminación osa, por ejemplo, glucosa, fructosa, ribosa. Según el número de carbonos, digo que es una triosa, va a tener 3 átomos de carbono, tetrosa va a tener 4, pentosa 5, hexosa 6. Y según su función, aldosa o cetosa, si tengo aldehído o cetonas. Por ejemplo, una aldosa, aldohexosa, es un hidrato de carbono que tiene 6 carbonos con un grupo funcional aldehído. Esto es a modo de mención. No tienen que saber números, ni nombres, pero ustedes lean y vean una terminación osa, sepan que están hablando de un hidrato de carbono, de un monómero, monosacárido. El que vamos a ver por excelencia va a ser a la glucosa y también alguna ribosa porque componen las moléculas de ARN y ADN. De importancia entonces, la glucosa también se la llama dextrosa, nombre más como antiguo, tiene 6 carbonos, polialcoholes y aldehídos, o sea que es una aldoxosa, con que sepan que tiene 6 carbonos y muchas funciones de alcoholes y un aldehído, o sea muchos grupos polares, está bien. Es muy abundante, fisiológicamente es la más importante de todos los monosacáridos, combustible de energía, importante, y se encuentra libre
en sangre, también en frutos, y es un monómero que por uniones covalentes entre sí, con otros monómeros o con ella misma, muchos monómeros de glucosa, forman polímeros, como el almidón, celulosa, glucógeno. Esta es la formulita de la glucosa, representación esquemática, así en ciclo, como les decía. Acá cada uno de los carbonos, los enlaces con oxígeno y con hidrógeno. Esto sería un grupo de alcohol, ¿ven? Esto sería el grupo aldehído. También así en fórmula lineal o en la fórmula cíclica. Es todas las maneras que lo pueden ver en los libros. Importante que tiene 6 carbonos con un montón de grupos polares. La galactosa raramente está libre. Va a formar junto a la glucosa la lactosa, que es el azúcar de la leche. La manosa, bueno, en glucoproteínas, o sea, asociaciones de hidrato de carbono con proteínas. La fructosa, que es el azúcar de la miel y de las frutas. Y la ribosa, que va a formar parte de ARN, y después la desoxirribosa, que es la del ADN. Después tenemos, hasta ahí teníamos monosacáridos, o sea, una molécula de hidrato de carbono. Cuando se unen dos monosacáridos, forman un disacárido, dos uniones unidas por un enlace covalente. La maltosa o azúcar de Malta es unión de glucosa con glucosa. La lactosa o azúcar de la leche, galactosa-glucosa, sacarosa, glucosa-fructosa. Se usa como edulcorante. Tampoco tienen que saber esto, se los menciono. Y los polisacáridos, que ya están compuestos por muchos monómeros unidos entre sí por enlaces covalentes, ese enlace covalente se llama glucosídico, y vamos a tener dentro de los polisacáridos a los homo, es decir, cuando todos los monómeros son iguales, o a los heteros cuando los monómeros son distintos. Si empezamos por los homo, tenemos almidón, glucógeno, quitina y celulosa. El almidón es la reserva de nutrientes en vegetales, reserva nutricional. Se deposita en las células en gránulos, por ejemplo en los cereales, la papa, los legumbres. Si ustedes ven células vegetales al microscopio, se ven los gránulos de almidón. Y si hacemos una reacción con yodo, se colorean también. Cuando se ven muestras, por ejemplo, se hacen estudios de estudiar muestras de materia fecal al microscopio, a veces se ven células que contienen gránulos de almidón como parte de la digestión. Bueno, está compuesto por amilosa y amilopectina. No vamos a entrar en detalle, tienen distintas propiedades, eso hace que como que el almidón forme como un gel en el agua. ¿Vieron cuando se preparan los fideos? Como que no se termina de disolver, que queda como esa cosa medio blanca, turbia. Es el almidón que sale de las células de la pasta, digamos. Sepan entonces que es importante como reserva nutricional, porque así los vegetales lo van a tomar como su alimento, digamos. Y está formado por amilosa y amilopectina. Y el glucógeno, que sería como su similar, pero en la célula viva, también tiene función de reserva, pero en células animales. Quise decir, perdón, célula viva, no, células animales. El almidón es en las células vegetales y el glucógeno en las animales. Por ejemplo, está muy rico, mucha cantidad, hay muchos gránulos de glucógeno en el hígado y el músculo porque necesitan para su metabolismo. Y son cadenas de glucosa con muchas ramificaciones, medio parecido a la amilopectina, pero mucho más ramificado. Lo vamos a ver más abajo. En moléculas más compactas. Miren, si volvemos al almidón, esta sería la amilosa, que se forma en cadena. ¿Ven? Glucosas, muchas glucosas unidas. Esto quiere decir que este monómero se va a repetir n veces, un montón de veces. La amilopectina, glucosa, glucosa, glucosa,
esto un montón de veces repetido porque no entra en la hoja, y acá ramificaciones, ¿ven? Se los representa así. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que cuando esto se degrada en la célula, cuando más ramificaciones tiene, por un lado, más energía va a dar, porque este enlace cuando se rompe, ¿a dónde estaba? A ver, esperen, acá. Cuando se rompe este enlace se libera energía, pero cuanto más ramificaciones tenga, más energía le puede dar a la célula. Si vamos al de comparando amilopectina con glucógeno, cada bolita de esta sería una molécula de glucosa. Ven que acá se ramifica, pero miren el glucógeno que está mucho más compacto y mucho más ramificado. Para comparar almidón y glucógeno, que son reserva de nutricional, almidón en vegetales y glucógeno en células animales. La quitina es otro homopolisacárido. Es el exoesqueleto de artrópodos, insectos y crustáceos. ¿Vieron el exoesqueleto es como el esqueleto externo que tienen los bichitos que tienen cáscara? No sé, cucarachas, chinches y crustáceos como el cangrejo. Eso está formado por quitina. Y la celulosa, o sea, esto es estructural, así como decíamos que almidón y glucógeno son reservas nutricionales, quitina y celulosa son estructurales. Si se fijan, eran las dos grandes funciones de los hidratos de carbono. La celulosa es estructura vegetal, forma paredes celulares, por ejemplo el algodón, la pulpa de madera, están formadas por celulosa. También uniones de glucosa, pero lineal, sin ramificaciones, que se van a unir entre sí por puentes de hidrógeno y eso le da mucha resistencia. A ver si... Esta es la celulosa, por ejemplo. Glucosa unidas entre sí en cadenas muy largas y dos cadenas se unen entre sí con puente de hidrógeno, se van enrollando y forman la fibra de celulosa. Esto lo vimos, pero... Entonces ven que cuando yo digo las funciones generales de los hidratos de carbono, ven que estoy hablando de función general, o sea, no es que todos los hidratos de carbono forman estructuras o reserva nutricional. Estructura, el ejemplo sería la quitina, la celulosa, y nutricional, el almidón o el glucógeno. Esto está, lo vimos. Bueno, entonces, almidón, glucógeno, quitina y celulosa son homopolisacáridos porque son polímeros que están formados por el monómero glucosa que se une según su función biológica, fíjense eso, la glucosa es la misma y se unen enlaces covalentes, pero según su función biológica va a ramificarse de una manera que le va a dar propiedades diferentes. O no ramificarse, sino unirse, como en el caso de la celulosa, varias cadenas por puente de hidrógeno. Y los heteropolisacáridos, que están formados por distintos monómeros. Ya no es solo la glucosa, sino la glucosa con otra cosa, por ejemplo. Bueno, glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos, que lo van a ver por ahí en otras materias, como formando parte de tejidos, el queratansulfato, el ácido hialurónico, el dermatansulfato, son todos componentes polímeros con distintos monosacáridos que tienen muchos grupos polares. Entonces, y muchos grupos aniónicos, cargas negativas como el sodio, cargas negativas que pueden atraer el sodio que tiene carga positiva y eso a su vez arrastra agua y se forman como si fueran geles o lugares donde se necesita mucha turgencia, como por ejemplo en un tendón, en la córnea, ¿sí? Después tenemos los péptidos glicanos en las paredes de las bacterias, que le dan mucha resistencia a las bacterias, y las glucoproteínas, estos son ejemplos, hay más, pero bueno,
glucoproteínas, que son proteínas unidas a hidrato de carbono, no por enlace covalente, sino por otro tipo de unión. Por ejemplo, algunas hormonas, los antígenos del grupo ABO, que son los grupos sanguíneos. El A representa una glucoproteína, el B otra en la membrana del glóbulo rojo. Las proteínas de la membrana celular, que habrán visto en anatomía, en anatomofisiología. Si les muestro ejemplos, lo mismo, esto es para que visualicen, no para que lo sepan. La sacarosa, que es un disacárido formado por 2 monómeros de glucosa, ¿ven? Sí. La maltosa, la lactosa, a ver qué me faltó. Bueno, lactosa, maltosa. Esta, perdón, sacarosa tiene glucosa y fructosa. Una es la pero no se mareen con eso, no es para que lo estudien. Es para que lo visualicen qué es. La molécula ven con sus átomos de carbono unido. Esto es un disacárido, se unen 2 monómeros. En el caso de este polímero amilosa, miren, se unen glucosa entre sí, pero infinita cantidad de veces. Amilopectina se ramifica. Amilopectina comparada con el glucógeno, que es mucho más ramificado. Esta es la celulosa. Esta es la quitina. También, así también se representa. Acá es carbono, 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 unido a otro monómero diferente, que ni se los voy a nombrar. Se repite esto un montón de veces. Y bueno, esto es para las fuentes de hidrato de carbono en la dieta: miel, fruta, maíz, las papas, los tubérculos, harina, ¿no? Eso para comparar un poquito con... relacionar con nutrición. Les quería mencionar algo de los glicosaminos... ¿Dónde está? Polisacáridos, glicosaminos, glicanos, mucopolisacáridos o queratansulfato o lo que fuera. Ustedes saben que el tejido conjuntivo está en piel, cartílago, líquido sinovial, el humor vítreo del ojo, y es muy heterogéneo y tiene como componente lo que es célula y una matriz. Esa matriz tiene que estar altamente hidratada, como gelatinosa. Por eso es que tiene como componente estos mucopolisacáridos, que es como yo les decía recién, tienen un montón de grupos polares con grupos aniónicos, o sea que está cargado con cargas negativas. Eso hace que atraiga el sodio, y el sodio, acuérdense siempre que atrae agua. Entonces esto le da como justamente una turgencia. Por ejemplo, no les puse ahí, pero el condroitin sulfato está en hueso, en cartílagos. Después tenemos el dermatán sulfato, que está en piel y tejido conjuntivo. El queratán sulfato, que está en córnea. Bueno, y el ácido hialurónico, que razonen un poco por qué se lo usa como crema, si se quiere, antiarruga, porque lo que le aporta a la célula justamente, primero tiene un alto peso molecular, es muy pesado, y puede formar soluciones como muy viscosas y geles con propiedades muy lubricantes por esto, porque atrae mucho agua. Entonces es como si rellenara los espacios de tejido conjuntivo. Entonces, al rellenar, supónganse en una crema, pero esto pasa en el organismo, la piel adquiere más turgencia y es como que es lo contrario a deshidratarse, que por ahí es lo que pasa cuando la piel se arruga, se deshidrata, se achicharra. Al aportarle esa turgencia,
como que se hincha, se llena de agua y por eso es que se lo usa como crema antiarruga. Pero después está, por ejemplo, en los problemas de rodillas, cuando no tienen buena lubricación, vieron que se dan inyecciones de ácido hialurónico, también para aportar turgencia, porque tiene muchas propiedades lubricantes y eso hace que, por ejemplo, la rodilla recupere la movilidad. Bueno, de todo esto, funciones importantes, composición química, acuérdense, no me interesa mucho el nombre polihidroxialdehído, polihidroxiacetona, sino que sepan que es esqueleto carbonado unido, en este caso, a los grupos funcionales aldehído, cetona y alcohol, que en definitiva lo que estoy diciendo es que tienen oxígeno que le aportan polaridad. Esto se lo puse para que lo visualicen, esto también, no para que lo aprendan. Y sí, acá, bueno, monosacáridos, la definición, la glucosa me importa mucho, las funciones y las características. Y bueno, que se pueden unir de a dos serían disacáridos y poli cuando son muchos. Cuando es un homopolisacárido, mismo monómero que se va a repetir. Cuando es heteropolisacárido ya se unen distintos monómeros. Por ejemplo, en el condroitinsulfato tenemos ácido glucurónico y N-acetilgalactosamina como monómeros que se van a repetir. Por eso no quiero entrar en eso, pero sepan que no es siempre glucosa, 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 sino que hay otras uniones de monómeros posibles. Y las características de ese monómero le van a conferir características al polisacárido y eso está relacionado con el lugar del organismo donde se encuentran y la función que cumplen. Y bueno, vean por ejemplo las diferencias estructurales que se pueden unir en cadena, se pueden ramificar más o menos. A ver, algo más para decirles del glucógeno. Ya vamos terminando. Bueno, les dije que es la principal reserva de animales, glucógeno. A ver. Sí, les dije que forman gránulos y que el hígado y esqueleto es muy rico en glucógeno por el metabolismo. Bueno, es mucho más ramificado, pero las ramificaciones, fíjense, se los dije igual, al estar tan ramificado hace que esté muy compacto, entonces puede ocupar poco espacio, una cantidad muy grande de glucógeno. Y lo importante es que después, cuando esto se va rompiendo por las enzimas, se va obteniendo mucha energía para el metabolismo. Eso lo van a ver en otras asignaturas, pero bueno. Listo, por acá terminamos entonces con la clase del 6 de abril de hidrato de carbono y la introducción a biomoléculas con características del carbono para que relacionen cómo ese carbono se va a unir a otros y a otros grupos funcionales confiriendo las distintas biomoléculas que constituyen, ¿sí?, al organismo. Bueno, vayan leyendo, me pueden consultar las dudas, ya saben. Y la clase próxima del 13 de abril corresponde a lípidos.